a todos, a todes. A ver, ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, hoy estoy muy contenta de traer aquí la siguiente invitada que voy a entrevistar hoy. Hoy vamos a hablar sobre neurociencia, dolor y meditación. Ella es la doctora Noelia San Martín, es neurocientífica y psicóloga. Y a ver si la encuentro por aquí para que se pueda unir y así podamos compartir con ella pues todo este conocimiento tan interesante del que hablaremos. Si tenéis alguna pregunta, si queréis dejar preguntas por aquí por el chat, encantadas de poderlas contestar. Mira, aquí la veo, neuroconciencia. Hola, Noelia. Vale. A ver, ahora ya se estará conectando. Hola, Sara. Hola. ¿Está muy alto? Hola, Hola, ¿qué tal? Noelia. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, por aquí ya. Bien, yo muy contenta de que estés por aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotras, pues eso, ¿no? Todo lo que vayas a explicar ahora. Tengo que decir que me encanta cómo explicas, cómo transmites desde un lugar muy dulce, muy tierno y muy cercano. Entonces, bueno, es eso que me gusta mucho y nada, estoy muy contenta. Muchas Em, gracias. Viniendo de ti, para mí es un placer también porque me encanta también tu trabajo, así que súper agradecida con esta invitación. Así que, bueno, lo haré lo mejor posible, así que allá vamos. bueno, vale, primero, para que todos te conozcan por aquí, pues explica un poquito quién es Noelia San Martín, todo un poquito, tu proyecto. Vale. Bueno, yo estudié psicología en la Universidad de Santiago de Compostela y luego, bueno, vengo de una familia con una persona con dolor crónico, entonces siempre me gustó ese campo y tuve la suerte de que justo cuando empecé a me metí en el máster de neurociencia, había un grupo en mi universidad que trabajaba dolor crónico, en concreto fibromialgia. Entonces ahí fui haciendo pues mis primeras aproximaciones a cómo se entiende desde la neurociencia y la psicología el dolor. Trabajábamos sobre todo con técnicas de neuromodulación, no con terapia, que son como cómo modular nuestras neuronas con electrodos en el cráneo de manera no invasiva. Y bueno, yo estaba viendo que me gustaba, pero que a mí me gustaba mucho la práctica clínica. Entonces, durante el doctorado hice también el máster de psicología clínica y me especialicé en terapias mente-cuerpo. Entonces, fui como uniendo un poquito todos estos aspectos de mi vida y luego nació pues lo que es mi proyecto, ¿no? Que es neuroconciencia, donde intento unir todo lo que aprendí al final en la fase de doctorado y trabajando en la universidad con los aspectos de la psicología clínica que creo que también son importantes en el manejo del dolor. Entonces es un poco la unión de todo. Y luego que también me gusta mucho la parte del yoga, meditación, entonces veo también que hay mucha bibliografía bastante actual que empieza como a tener fuerza y empujar en ese camino y dije yo, pues esta es mi ola, ¿no? Entonces, pues al final es como que todo cuadró para montar el proyecto que no había pensado nunca, pero que fue uniendo las piezas sin darme cuenta mientras hacía el camino. Que eso es lo bonito de ahora, ¿no? De personas como nosotras, ¿no? Que queremos como es eso, ¿no? Esa fusión, no nos quedamos quietas con solo una cosa, sino que nuestra inquietud, ¿no? Busca todo lo que vamos aprendiendo y que nos va ayudando, que vemos que es interesante, ¿no? Que puede ser útil. Y perfiles como el tuyo, pues eso me encanta, me siento súper reconocida, ¿no? Con esas fusiones, que al final ves que es eso que ayudan muchísimo, ¿sabes? Que realmente hay una cabida muy grande ahí. Entonces, Noelia, te quiero preguntar, porque hay muchas cosas y entonces como, ay Dios, no va a dar tiempo. Eh, Has hablado de dolor crónico, ¿no?
de dolor, sobre todo supongo que será dolor físico, me gustaría pues eso, ¿no? Que explicaras un poquito, así a grosso modo, para que podamos entender, pues a lo mejor si hay algunas zonas del cerebro que se ven afectadas cuando sufrimos dolor físico en general, o a lo mejor no tienes que concretar, o sea, dependiendo del diferente tipo de dolor, pues hay una diferente, o sea, que el cerebro, digamos que se conforma de forma diferente o le impacta de forma diferente. Y también me gustaría, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo siempre comento que es eso que parece que hay un solapamiento entre la red que se activa cuando sentimos dolor físico y la red que se activa cuando sentimos dolor emocional, ¿no? Sobre todo el que es vinculado a cuando me siento abandonada, rechazada, ¿no? Como más a nivel social, cuando tengo eso, ¿no? Que no me puedo relacionar, o sea, que siento que no se relacionan bien conmigo, que no me quieren, entonces activa esa, lo que es la red cingulada, corteza cingulada anterior, ¿no? Y la ínsula. No sé, tú como que estás más especializada en todo el tema del dolor, ¿cómo lo ves tú ahí? Vale, al final yo no suelo diferenciar muchos tipos de dolor porque hay muchas clasificaciones de dolor, pero sí que hay una que es la que se suele utilizar, ¿no? Que es el dolor nociceptivo, que es cuando tienes una lesión real, imagínate, te rompes un brazo, ese es el dolor nociceptivo, que se da por la activación de los receptores de dolor, de las neuronas de dolor. Luego tenemos otro tipo de dolor que es el dolor neuropático, que ocurre cuando hay una lesión en el nervio, normalmente en las células del sistema nervioso, y que produce ya una alteración en esa señal de daño, pero no en el propio receptor. Y luego tenemos el dolor nociplástico, que es que no hay nada, que el cuerpo parece estar aparentemente sano, pero que ahí pues alguien hizo cambios invisibles y que aparece el dolor, ¿no? Cuando me llega una persona a consulta, sí que es verdad que yo siempre pregunto la patología para poder clasificar en alguno de estos grupos. También me gustaría, por otra parte, el dolor oncológico, pero bueno, esto es más complejo porque depende un poquito ya de la medicación que están tomando. Entonces, bueno, ese sí que lo aparto, pero los otros grupos de dolor, al final, yo en lo que me fijo sobre todo es en el mecanismo de acción común que tienen todos, que al final es la neuroplasticidad que mantiene ese dolor crónico, ese aprendizaje que hizo el sistema nervioso y que está manteniendo un dolor sin que haya, pues aparentemente nada, porque aunque el nervio esté dañado, normalmente hay una evolución. Sí que es verdad que a lo mejor en el tipo de dolor donde hay un daño en el nervio, remitido el dolor a cero, esto sí que se avisa, es prácticamente imposible, pero sí que si a estas personas le preguntas cómo empezó el dolor, imagínate un accidente de coche, una lesión medular, el dolor estaba en un 6 sobre 10, ahora está en un 9 sobre 10 y el daño es el mismo. O sea, al final el mecanismo de acción que aumenta ese dolor y lo perpetúa es el mismo que cuando, por ejemplo, una persona con fibromialgia que aparentemente no tiene absolutamente nada, le sigue doliendo. Entonces, yo normalmente empiezo explicando que hay que diferenciar el daño, lo que es una lesión, del propio dolor, porque el dolor al final creemos que es una interpretación de nuestro cerebro de cómo está nuestro cuerpo, o sea, que es un input, que es una señal de nuestro cuerpo, pero realmente es una respuesta de nuestro cuerpo. Entonces, cuando entendemos que es una respuesta, es cuando entendemos que es una respuesta errónea. Es como si te preguntan, ¿hay leche? Y respondes 16 años. O sea, hay que no se está entendiendo nuestro cerebro con nuestro cuerpo, hay que un error de percepción. Entonces, el dolor es cuando se activa en nuestro cerebro en ciertas áreas, que sí que se llama matriz del dolor, aunque a los neurocientíficos ahora no les gusta, porque al final estamos muchas veces diciendo que las zonas neuronales no solo se dedican a una cosa, entonces por eso no quieren llamarla matriz del dolor, porque hacen otras muchas cosas, pero para entendernos son unas zonas cerebrales que se activan siempre que tenemos un dolor, vamos a llamarlo físico. Entonces, estas zonas sí que es, en primer lugar, la información activa nuestra corteza somatosensorial, que son las sensaciones, imagínate si es una sensación de calor, de frío, de presión. Luego va el córtex límbico, que es esta parte más emocional, la emoción que va asociada al dolor, que siempre hay, aunque a veces parece que no, está la que suele ir, porque el dolor es una respuesta de alarma, suele ir el miedo, que es nuestra emoción de alarma, entonces normalmente va ahí asociada. Y luego pasa a la corteza prefrontal por esas zonas que tú comentabas, que es ínsula y la corteza cingulada anterior, ¿no? Y ahí es donde
le damos pues la interpretación real de esto es lo que me duele, ya por experiencias previas y también por aprendizaje social, todo esto. Entonces, es muy difícil separar la parte emocional de la parte física porque es que una no es sin la otra. Entonces, yo cuando trabajo con personas con dolor, se sorprenden cuando les pregunto ¿y qué sientes emocionalmente cuando sientes dolor? Y es algo que normalmente nos han planteado y que nadie les ha preguntado, pero es que no hay una sin la otra. Y normalmente con este rechazo que tú dices, muchas veces cuando en el momento del rechazo, aunque luego es una herida y todo eso, pero cuando alguien te rechaza, incluso hay veces que sentimos dolor físico. Cuando tienes un rechazo amoroso hay este pinchazo, ¿no? Aquí en el pecho. Entonces, al final es todo un área que está muy conectado entre sí y que se activa a la vez. Luego se puede patologizar o no, pero sí que son áreas que están conectadas plenamente y nuestro cuerpo también, su manera de expresarlo es con esta sensación de dolor que a veces es tan difícil de expresar, ¿no? Entonces sí que yo trato, al final, resumiendo, a las personas como un todo, pero en su casuística, no tanto como el propio tipo de dolor y diagnóstico, sino como más contexto social, contexto emocional, contexto cognitivo y después sí que el tipo de dolor para también saber las expectativas a tener, porque no es lo mismo trabajar con una persona con fibromialgia y migraña, que sé que puede haber una remisión total, que con una persona pues con una neuropatía que pues probablemente pueda reducirse, pero la remisión total es muy, muy complicada. Sí, qué bonito esto que has dicho, ¿no? Que al final está todo muy vinculado, al final el cuerpo, las emociones con la mente, ¿no? Con esa corteza prefrontal que es la más racional, ¿no? Como al final, ¿no? A veces queremos separar y otra vez de nuevo todo está fusionado y cómo a través de eso, ¿no? Del mismo cuerpo podemos aprender mucho escuchando, ¿no? Esas emociones, o sea, bueno, a mí me fascina todo esto, ¿no? Y bueno, sí que es cierto es eso que toca este sistema de alarma del cerebro eh, tan importante, ¿no? Que supongo que ahora te quería preguntar sobre todo, pues eso, ¿no? ¿Qué herramientas o qué técnicas, una de ellas que ahora hablaremos más en profundidad, que supongo que es la meditación, Uh -huh. utilizas, ¿no? Desde esta vertiente, a lo mejor desde la neurociencia o desde la meditación, o sea, ¿cómo, qué herramientas utilizas o qué haces como para ayudar a estas personas que sufren dolor? Vale, o sea, al principio, o sea, yo siempre digo que el tratamiento del dolor, porque el dolor al final es multifactorial, o sea, es biológico, la parte más sensitiva, emocional, cognitivo, social, es todo. Entonces, yo también, antes de decir cómo trabajo, yo creo que se tiene que trabajar en equipo. O sea, yo no tengo a nadie con mi equipo, yo de momento soy yo, pero sí que tengo contactos, por ejemplo, en fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales que tocan los otros aspectos que yo no puedo tocar porque sí que es verdad que somos un equipo y la propia persona es parte del equipo porque es que si no, no funciona. Entonces, yo en mi inicio sobre todo trabajo con educar en esto, o sea, hacer la educación en neurociencia, que ahora mismo hay bastante investigación, también bastante reciente, sobre el efecto de esta educación en neurociencia en dolor. ¿Qué es esto? Son programas cerrados de 6, 10 sesiones que se suelen hacer en grupo y que le explican un poquito a las personas qué es el dolor crónico, o sea, por qué ellos tienen dolor si aparentemente su cuerpo está sano. Entonces, ¿por qué funciona esto? Primero porque les da una sensación de control, porque al final la sensación de incertidumbre de ir rebotando de un médico a otro, que te den pastillas y que al final te acabes acostumbrando y que no funcione nada, genera muchísimo malestar. Ese malestar activa esa amígdala, es el centro emocional del dolor, y empeora todo otra vez. Entonces es como, están en el bucle y les dan como un poquito de, establece unos pilares que yo creo que son importantes para que sepan, vale, me pasa esto y qué puedo hacer yo con esto. Y hacen que ellos se crean ya parte del equipo de que va a tratar su dolor, porque la persona tiene que ser parte, porque al final lo que decimos, el dolor es fruto, es consecuencia de cambios plásticos que hay en nuestro cerebro, porque el dolor se mantiene porque activamos mucho esas áreas y esas áreas como están hipersensibilizadas, entonces es más fácil que se activen y cada vez es más fácil y cada vez es más fácil y cada vez sientes más dolor. Entonces, si la plasticidad, los cambios se hicieron hacia un lado, imaginamos hacia adelante, vamos a tener que desandar los pasos y yo no los puedo desandar, yo te puedo dar las herramientas,
pero los tiene que desandar la persona. Y los cambios en el cerebro solo se ocurren por repetición de todos los días o casi todos los días haciendo las cosas que decimos. Entonces, primero de todo, educación en neurociencia para que la persona entienda esto, se lo crea, porque lo puede entender y decir, no te creo, que también a veces pasa, y después que sea capaz también de concienciarse de que tiene que hacer este trabajo, porque no es fácil. No es fácil porque las personas con dolor no tienen la energía que tenemos nosotros. Entonces, es complicado también que la alianza terapéutica conlleve ese vínculo terapéutico, conlleve que hagan el trabajo. Entonces, yo soy muy pesada, entonces, bueno, funciona bien, pero sí que es verdad que hay un trabajo continuo y que depende de esa primera educación en dolor que es necesaria, para que ellos sepan que su trabajo es necesario. Y después trabajo ya metiendo ya técnicas. Una vez entienden que tienen que trabajar y que asumen que esto es así y que si no, no va a haber cambios, se empiezan a hacer técnicas. La meditación es una y luego, por ejemplo, también la respiración es otra, que no es necesariamente lo mismo, pero sí que es verdad que necesitamos desactivar el sistema de alarma y al final la llave maestra del sistema de alarma es la respiración, porque al final si estás muy activado, por mucho que te diga medita, no eres capaz de focalizar esa atención que yo necesito que focalices. Entonces trabajamos con técnicas a veces de bajar primero al cuerpo, de conectar con el disfrute para tener más herramientas para luego enfrentarte a la meditación, porque muchas veces la meditación, aunque ayuda mucho en personas con dolor, no siempre es el mejor primer paso. Así como la neurociencia en el dolor, sí, la meditación no siempre, porque hay personas que no están preparadas para estar en quietud. Yo te O lo sea, no, decir, ¿no, Noelia? Que, o sea, de hecho, cuando bueno, se ha visto que a veces cuando cerramos los ojos para meditar, para sentarnos, ¿no? Ya la amígdala, ¿no? Ese sistema de alarma ya se activa. O sea, sí. ya solo es eso, cerrar los ojos, estar en contacto contigo te puede causar miedo, ¿no? Te puede causar un malestar. Entonces pienso, bueno, y aparte que ese silencio, ese conectar contigo, o sea, si eso es una persona sin dolor, ya muchas veces le cuesta muchísimo meditar, siente todo de cosquillas por el cuerpo, que si ahora un malestar aquí en la rodilla, que si ahora en la espalda, pues no me quiero imaginar eso, ¿no? Que si realmente yo siento dolor, por ejemplo, tengo una hernia discal y me duele, claro, hay muchas cosas que, o sea, como que no voy a estar presente en conectando con otras cosas porque supongo que ese dolor va a estar ahí, ¿no? Repitiendo. Entonces, claro, ¿cómo haces tú, no? ¿Cómo, o sea, ya veo que la respiración, bueno, a mí me encanta siempre en mis cursos como lo pongo en el top one, ¿no? Porque realmente, o sea, es una técnica que, o sea, es que es súper fácil, o sea, la puedes utilizar ya, ¿no? Es un recurso que tenemos siempre encima, o sea, que es muy tan sencillo como, ¿no? Poder, pues eso, controlar ese respirar y te puede cambiar la vida, ¿no? Te puede cambiar toda esa actividad en la amígdala, en ese sistema de alarma, en segundos. ¿Cómo haces tú es eso, ¿no? Para que estas personas con dolor puedan llegar, ¿no? A esa meditación de forma, pues, confortable, ¿no? Cómoda. Claro. Al final adaptas muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre en el proceso terapéutico te adaptas tú a la persona. Así que la educación en neurociencia siempre es lo primero que también adaptas a la base de la persona, porque hay personas que vienen súper formadas, que dices, tu madre mía, ¿cuánto sabes de las vueltas que has dado, ¿no? Sin tener formación al final en neurociencia, pero que has leído un montón de libros. Entonces, tienes que adaptarte ya a esa base, pero una vez te adaptas a eso, también te tienes que adaptar a cómo de activado está su sistema de alarma. Si está muy activado, yo sé que no la puedo poner a meditar, porque va a haber un rechazo absoluto y lo va a pasar muy mal. Incluso puedes elicitar, pues eso, pues un ataque de pánico, imagínate. Lo que dices tú, cerrar los ojos, ya puede ser el detonante suficiente como para que esta persona no vuelva a intentar meditar en su vida. Entonces, sí que trabajo mucho con la regulación del sistema emocional. Primero con técnicas de respiración cortitas que no impliquen cerrar ojos ni nada, simplemente técnicas como el suspiro fisiológico que nos ayuda a rebajar la actividad cardíaca cuando estamos muy estresados a lo O sea, que mejor y que funciona. sería un suspiro de hacer un... ¿no? Sí, Como...
el suspiro fisiológico es algo que hacemos de manera natural y que tenemos la gran suerte de poder controlar cuando hacerlo. Entonces, esta técnica lo que establece es que hagamos las inspiraciones más cortitas que la expiración, porque al hacer la inspiración más corta que la expiración, hacemos que nuestro corazón lata un poquito más lento. Porque cuando, bueno, no sé si explicarlo o no, porque tengo miedo de alargarme, pero la voy a explicar. Bueno, cuando inspiramos, baja nuestro diafragma, entonces el corazón está un poquito más grandecito, ¿no? Tiene más espacio en el pecho. Entonces la sangre dentro del corazón va un poquito más lenta porque hay más espacio que recorrer. Entonces hay unas neuronas que están en el corazón y se conectan con nuestro cerebro y que le dicen a nuestro cerebro, oye, la sangre está yendo muy lenta, dame algo para que el corazón vaya más rápido porque a lo mejor tenemos aquí una parada. Entonces cuando inspiramos el corazón va un poquito más rápido. Y sucede lo contrario cuando soltamos el aire, cuando expiramos. Cuando expiramos sube el diafragma, los pulmones se hacen más pequeñitos y el corazón se estruja y pasa como cuando aprietas una pasta de dientes, pues que sale el líquido más rápido. Entonces las neuronas que están en el corazón le dicen al cerebro, oye, late más despacio porque la sangre va muy rápido. Entonces cada vez que expiramos, nuestro cerebro le dice al corazón que lata un poquito más despacio. Entonces, si utilizamos esto a nuestro favor, le podemos decir a nuestro cerebro que a nuestro corazón que lata más despacio haciendo expiraciones más prolongadas, cada vez más prolongadas y así cada vez nuestro corazón de manera fisiológica y biológica, sin que nosotros hagamos nada, va a latir más despacio. Entonces en momentos donde hay mucho estrés es una muy buena técnica porque nos ayuda a regular el estrés corporal sin intentar convencernos con pensamientos de estar más relajados porque es que eso no funciona. Entonces, como vamos a ir activando normalmente en el proceso terapéutico técnicas que nos ayudan a bajar, a no estar tan activos. Luego también placer, círculo social. Hay veces que tenemos que hacer primero el plato y una vez esta persona está como más tranquila o más pausada o aunque tenga el mismo nivel del dolor, pero que sienta que su calidad de vida es un poquito mejor o que está de mejor humor, que no tiene tantos picos de estrés, ahí empezamos con la meditación, pero muy poco a poco. Y hay veces que probamos en sesión con ojos abiertos y luego probamos a cerrarlos, por ejemplo, porque a lo mejor eso puede ser un detonante. Pero bueno, luego te vienen personas a lo mejor que ya hacen yoga y meditan. Entonces, bueno, pues ya empiezas en otro paso, es que depende. No, pero está muy bien. Yo siempre digo también eso, ¿no? Que hay que empezar, bueno, con muy poquito y que sea gustoso, ¿no? Porque si no, tu cerebro o tú, ¿no? No lo vas a querer volver a repetir y no vas a ver ahí como una respuesta positiva, ¿no? Que te vaya a ayudar. Entonces, sí, mejor como muy poco a poco, empezar por esa respiración, que me ha encantado la explicación, que al final esa conexión, ¿no? De corazón con cerebro es el nervio vago, supongo que es el que le da toda esa información, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que estoy contigo en que muy bien, de ir poquito a poco y que cada vez más, pues si se puede más, pues mejor, ¿no? También, ya que estamos aquí hablando de eso, de la meditación, o sea, ¿podrías también explicar un poquito, ya que me encanta cómo lo explicas, qué es lo que sucede en el cerebro, ¿no? Cuando meditamos, ¿por qué funciona? O sea, que también, o sea, una de las cosas supongo que es eso, el calmar, ¿no? Esa amígdala, que me ha encantado también el hecho que has dicho de que hay veces que queremos hacerlo todo desde la razón, ¿no? Como obligarnos a calmarnos, que esto es de las cosas que a veces incluso te pone más nerviosa, ¿no? Porque es como, cálmate, cálmate, cálmate. Bueno, ya, pero es que no puedo, ¿no? O sea, ojalá pudiera, pero así como desde el control, que es el approach, ¿no? Que se dice top-down, o sea, de arriba a abajo, como que desde la corteza prefrontal quieres calmar esa amígdala, ese sistema emocional, ¿no? Ese sistema límbico. Y después está, ¿no? Desde, que me encanta, ¿no? Como desde el cuerpo, desde el trabajo del cuerpo, ¿cómo podemos hacer ese bottom-up, ¿no? Desde abajo arriba, ¿no? ¿Cómo podemos calmar esa amígdala, ese sistema emocional, sin tener que, o sea, y después ya, pues eso, la razón va después, ¿no? Y es como, un momento, sí, me he calmado, ¿no? Gracias a este suspiro o este susurro o esta respiración o esta meditación, ostras, noto que estoy más en calma, ¿no? Y cómo es eso, se puede trabajar, supongo que desde las dos vertientes, ¿no? Bueno, eso, el tema de si quieres aportar algo más sobre meditar y cerebro. Vale, primero voy a decir un poco por qué es importante el dolor.
O sea, especialmente que la meditación se ha visto que tiene beneficios para absolutamente muchísimas cosas, ¿no? Pero en dolor, además, creo que se empezó a estudiar ahí, o sea, en este tipo de pacientes. Al final, el dolor comparte una base neuronal con la atención, con la red que necesitamos para atender. Entonces, tenemos un número de recursos limitados, entonces si yo tengo dolor y tengo un cerebro que está procesando constantemente dolor, sintiendo esa emoción de desgaste, de cansancio, de frustración hacia el dolor y pensando, preocupándome sobre cuándo va a terminar el dolor, si va a terminar alguna vez, todos esos recursos neuronales no los voy a tener disponibles para atender. Por eso es importante la meditación justo en dolor crónico, porque al final las técnicas de meditación que yo utilizo dos, o sea, utilizo técnicas mindfulness, que es atención plena en un momento concreto, en un objeto o en una parte del cuerpo, en un estímulo que yo escoja, y luego también utilizo la atención autógena, perdón, meditación autógena. Esto es sobre todo cuando hay problemas de focalización, lo de que decimos poco a poco. Claro, el mindfulness es un tipo de técnica que lo que hace es lleva tu atención, toda tu atención, a algo que tú escojas, a un estímulo, y obsérvalo sin intentar cambiarlo. Entonces, esto es muy, muy beneficioso porque lo que haces es llevar todos los recursos, todos los que puedas, atencionales a ese estímulo. Entonces, en el cerebro lo que ocurre al final es que nuestra corteza prefrontal, sobre todo al inicio, está súper activa en esta tarea, que es como la supervisión de que estamos haciendo eso todo el tiempo, ¿no? También se activa otra parte de nuestro cerebro, que es la corteza cingulada, que es la que se encarga de decirnos te has distraído. Y también hay cambios en esa parte del cerebro. Con la meditación, al final, conseguimos una conexión con el cuerpo que hace que nuestra amígdala, que es el centro emocional, lo que decías tú, se relaje y cada vez esté menos activada, que en personas con dolor crónico, como están tan hiperactivadas, esta amígdala está sobre un 30% más de activación que una persona que no tiene dolor crónico. Entonces, trabajamos esa desactivación del sistema emocional y además trabajamos la conexión del sistema más de la conciencia, ¿no? De esta percepción que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, y la emoción, que es con esta zona cerebral que es la ínsula, ¿no? Que es como el puente que con la meditación lo estamos potenciando, porque al final estamos fijando nuestra atención normalmente en alguna parte del cuerpo. Entonces, la meditación es importante en dolor, sobre todo porque hace que nuestro cerebro se active de la manera contraria a como suele funcionar. Entonces, por eso es tan importante en un proceso de dolor crónico y tan beneficioso si se consigue hacer, porque conseguimos revertir esa neuroplasticidad, esos cambios que hay en un cerebro con dolor, y los llevamos para el otro terreno. ¿Qué pasa? Que al final estos cambios, o sea, al cerebro le gusta hacer lo que suele hacer. Como digo yo, es un señor de costumbres que no le gusta cambiar, porque cambiar consume energía. Entonces es mucho pico y pala, o sea, pico y pala de todos los días. Y además, biológicamente estamos programados para atender al dolor. O sea, el dolor es una señal de alarma. Biológicamente le vas a hacer más caso al dolor o al miedo generado por el dolor que a la calma que te va a dar una meditación. Entonces, hacer ese cambio consciente todos los días es un trabajo, por eso digo que es difícil y que sí que necesitas implicación por parte de la persona. Y luego, si es una persona que aún no está en esa fase de poder focalizar toda su atención en el cuerpo, pues porque el cuerpo de una persona con dolor no es lugar seguro, entonces es como un detonante para sentir ese miedo, fijarte en el cuerpo porque te das cuenta de todo lo que te duele. Funcionan muy bien las meditaciones que utilizan la atención dual, o sea, atender a dos cosas a la vez. Y un tipo de esas meditaciones es la meditación autógena, que funciona muy bien en casos donde hay fobia absoluta a pensar en el cuerpo o a centrarte en la respiración, porque si eres una persona que tienes ataques de pánico, a lo mejor la propia respiración, que tú ya estás muy focalizada en ese estímulo, te puede generar la ansiedad que luego puede desencadenar en un ataque de pánico. Pero, Entonces, Noelia, explica, bueno, lo de la meditación autógena para quien no sepa un poquito vale. de qué trata. La meditación autógena es un tipo de meditación laica, por ejemplo, el mindfulness sí que viene del budismo, por ejemplo,
pero la meditación autógena es un tipo de meditación que nació en Alemania por un alemán, por un médico, y lo que hace es que podamos dividir la atención tanto en la sensación física del cuerpo, la mitad de nuestra atención está en nuestro cuerpo y la otra mitad de la atención está en una frase que nos estamos repitiendo todo el tiempo. Entonces, la meditación autógena va por fases, o sea, en cada fase vas cambiando lo que vas sintiendo en el cuerpo o diciendo que sientes. Por ejemplo, la primera frase es: estoy muy tranquila, mi brazo derecho pesa. Estoy muy tranquila, mi brazo derecho pesa. Así lo repites en tu mente durante, bueno, son 6 repeticiones. Entonces, al final, ¿qué haces con esto? Que tengo la atención en el brazo, pero también la tengo en la frase que estoy repitiendo en mi cabeza. Entonces es como una aproximación un poquito más de en diagonal y que es mucho más amable con las personas que no son capaces de acercarse al cuerpo en su totalidad. Y funciona bastante bien porque son prácticas muy cortitas, son de 3 minutos al inicio y luego se termina. Entonces se utiliza mucho este tipo de meditación en personas con un trauma, muchísimo, por este tipo de aproximación dual que evitas la hiperfocalización que a veces sucede en estas personas y que las personas con dolor tienen mucho más porcentaje vivencial de trauma que las personas que no tienen dolor. Entonces también es como un paso intermedio que funciona muy bien. Qué curioso, me ha encantado esta meditación. Súper. Y te iba a preguntar también, porque había una chica que nos preguntó de que cuando, o sea, que ella intenta, bueno, meditar y tal, pero cuando, o sea, que y a lo mejor siente dolor, pero no sabe cuándo va a haber los efectos, o sea, como que cuánto tiempo tiene que pasar, tú que estás acostumbrada a ver ahí en terapia, cuánto tiempo pasa entre que tú, por ejemplo, le dices a un paciente, ¿no? Pues que practique esta meditación hasta que se nota un pequeño cambio. Es que claro, al final utilizo la meditación, pero es como parte de un todo. Entonces, como también hay cambios vivenciales, o sea, hay, o sea, va rápido. O sea, yo lo que noto en terapia cuando trabajo con alguien es que el primer mes hay un cambio brutal y luego sí que va más lento. Pero el primer mes, es decir, incluso yo, parte de mi trabajo es controlar expectativas, es decir, vale, ahora va rápido porque estás empezando, pero luego no vais tan rápido e incluso hay baches, ¿no? Porque en terapia funciona así, al inicio a lo mejor si es algo muy ABC, como puede ser el dolor, reduce mucho al inicio, pero luego empieza a ver los baches. Entonces ahí es cuando la persona se empieza a poner nerviosa, pero eso es normal. Pero lo que dicen los estudios, que sí que solo hacen meditación, para ver cambios funcionales, o sea, que cambia la forma en que tu cerebro se activa durante la meditación, nada, se necesitan 5 días y ya empieza a activarse de manera diferente. 5 días de meditaciones seguidas de unos mínimo 20 minutos cada día, ¿vale? Para ver cambios plásticos, para que haya cambios neuronales, o sea, entre las conexiones de las neuronas, sí que se necesita más tiempo, ¿vale? Mínimo 2 meses. Con estas prácticas de meditar, más o menos 5 días a la semana, 6, durante 20 minutos, 30 al día, este tipo de meditaciones. También es cierto que no todas las meditaciones valen, o no se sabe si valen, porque al final en investigación sobre todo se trabajó el tipo de meditación que es el escáner corporal y la atención a la respiración, pero es que claro, no se sabe si a lo mejor un tipo de meditación, no sé, de visualización funciona igual. Sí, Claro, pero yo eso no lo bueno, sé. aproximadamente es lo que decíamos, ¿no? Que con constancia, eh, dejando por si acaso un margen de 3 meses, seguro que en 3 meses se nota, Se nota, hay solo algo con meditación. que ya es muy fuerte, que cambie, o sea, físicamente tu cerebro me parece impresionante, ¿no? Y me ha recordado muchísimo todo lo que has explicado con el tema también de la ansiedad, porque yo que estoy más especializada con el tema de la ansiedad, realmente también pues se ve afectada, está hiperactiva ese sistema de alarma, esa amígdala, ¿no? La meditación también ayuda muchísimo a reducir ese sistema de alarma. Eh, También cómo refuerza esa corteza prefrontal, ¿no? La meditación, cómo nos ayuda a ganar en lo que dices tú, en presencia, en atención, ¿no? En estar
en el aquí y en ahora, ¿no? Y, y bueno, con muchas cosas de que se pueden, realmente todo lo que estamos comentando se puede extrapolar, pues eso, ¿no? Gente con trauma, gente con ansiedad, gente con dolor, o sea, porque realmente la zona esta incluso gente con ira, ¿no? Porque ya sabemos que también esa amígdala, ese sistema emocional se activa muchísimo, pues eso, ¿no? Frente al dolor, frente a la ira, frente al miedo. Y bueno, y cómo esa neuroplasticidad, ¿no? Que necesitamos, o sea, que cambie, ¿no? Ese cerebro a través de la repetición para que realmente pues dejemos de sentir lo mismo de siempre, ¿no? Que ya se ha quedado impregnado ahí, ¿no? Que ha hecho una impronta, ¿no? En el cerebro. Entonces, para que se vaya cambiando, pues esa reeducación, que al final es una disciplina, es colocar en tus rutinas diarias, ¿no? Pues el hacer cosas que hagan que pues salgamos de ese piloto automático que cometes tú, el cerebro está muy bien acostumbrado a hacerlo de siempre y que cuesta muchísimo, ¿no? Esfuerzo al inicio crear un cambio, pero bueno, que supongo que es lo que ves tú, que a lo mejor al principio hay como una curva de, wow, cuánto cambio, quizás porque la persona también debe empezar como muy motivada, que es lo que suele suceder, también lo he visto en gente que tiene ansiedad, ¿no? Que al principio es como, sí, sí, venga, me voy a poner a hacer yoga, meditar, respirar, y con el tiempo es como que te vas desinflando, se te van quitando, bueno, a lo mejor eso, ¿no? Ya no estás tan motivada y la motivación, no quería acabar un poco con esto para ir cerrando, que creo que es clave, ¿no? Como siempre tener clara cuál es tu intención, hacia dónde vas, porque al final es eso, o sea, o seguimos añadiendo estas cositas en nuestro día a día, o es eso, al final, si las rutas, esas, ¿no? Conexiones ya están muy bien, son muy fuertes, ¿no? Están muy bien grabadas, va a costar muchísimo el cambiarlas. Entonces, como vale, ya de entrada decir, vale, durante 3 meses súper mega motivada, ¿no? Para estar aquí dándolo todo con esto. Y luego, si necesito más, pues venga, seguimos, ¿no? Pensando por qué es necesario, por qué estoy aquí, qué me va a beneficiar, ¿no? Cuál es lo positivo que viene para seguir aumentando esa motivación, porque si no, yo creo que es eso, que por eso la gente se acaba estancando mucho, porque se acaba como dejando más. Sí, al final yo creo que es difícil porque al final tendemos a olvidar el por qué. Por eso también es importante esta primera fase de educación en neurociencia, o sea, saber el por qué. Porque es que si no entiendes cómo funciona tu cuerpo, vas a pensar que lo haces por la motivación inicial y ver los cambios, pero sin entender la base, ¿no? Ese pilar que creo que es súper importante, que te engancha al, vale, hago esto por esto y necesito hacer esto por esto. No es porque a Noelia le apetezca que pierda 20 minutos de mi vida meditando todos los días. No, o sea, tú sabes que estás trabajando. Entonces sí que creo que, y lo más difícil de un proceso es mantener esta disciplina, porque ya la motivación se acaba perdiendo, pero la disciplina de meterlo en la rutina creo que es necesario. Y además en un proceso con dolor, que la parte de meditación es muy importante y la parte de emocional es muy importante, pero la parte que tú trabajas y sabes más de esto, de ejercicio físico es tan importante como el resto. Al final el dolor es un todo y la parte de ejercicio físico también tiene que estar, tiene que haber esa movilidad, porque normalmente con dolor tenemos pánico al movimiento, porque nos duele, ya que hemos hecho ese aprendizaje. Y ese trabajo por parte de las personas que trabajan la parte física es absolutamente necesario complementarlo con el nuestro, o sea, hacerlo todo. Y eso también requiere muchísima disciplina porque el cuerpo también es repetición y repetición. Entonces, es un trabajo en todos los aspectos que si la persona no está dispuesta o no puede, o no puede hacerlo, pues es cuando vienes por la frustración de dejar las cosas. Es complicado. Sí, es muy complicado, pero ojalá pues este directo, esta conversación, ¿no? De un poquito más de luz y motivación a según qué personas para seguir ahí en ese camino. Y nada, que Noelia, ya cerramos. Agradecerte de nuevo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotras, con nosotros. Y que nada, que si quieres acabar diciendo alguna cosita más, pues eso, pero para mí ha sido un placer. Vale, pues nada, yo también súper agradecida por esta oportunidad, que me encanta también tu trabajo, cómo lo enfocas y que estoy súper agradecida de poder estar aquí contigo y compartir este granito de arena para si le sirva a alguien alguna de las técnicas que he comentado, las puede buscar por internet, que están súper bien explicadas también, entonces si al menos consigues rebajar un poquito esa activación que también aumenta el dolor, pues yo ya estoy
contenta de que haya funcionado, al menos alguna persona ya soy feliz. Pues muchas gracias, Noelia. Y nada, os recomiendo mucho que ojéis su Instagram, que tiene también ahí retiros muy interesantes y cositas muy interesantes. Así que nada, os dejo aquí con ella. Y un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Chao, Chao. chao.